Así que después del servicio nos quedamos aquí, hermanos. Yo puse si quería para llevar yo o para aquí también. Bueno, leyendo la historia de los principios de la iglesia contemporánea, pero la primitiva me imagino haber tenido los mismos problemas, y el principio de nuestra iglesia es muy parecido también al principio de la iglesia primitiva y de nuestra iglesia y de la iglesia local también, donde uno, hermanos, como líder, como pastor, uno a veces vive todo el tiempo preguntándose muchas preguntas, poniéndose uno en la silla del juicio, o sea, qué estaré haciendo, qué no estaré haciendo, qué falta. Me acuerdo que una vez yo, hace como unos 3 años, teníamos poco tiempo, pero antes teníamos menos tiempo todavía, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo estamos formando la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que me estoy olvidando? Si Cristo viniera hoy a la iglesia, y si no en la iglesia, ¿qué viera Jesús? Si el apóstol Pablo viniera a la iglesia y Pablo nos predicara a la iglesia, ¿qué mensaje nos predicara el apóstol Pablo? ¿O qué tipo de reprensión o de elogio recibiríamos del Señor Jesucristo? ¿Cómo saber de que estamos en la página correcta, Señor? ¿Cómo saber de que estamos dando un mensaje balanceado, una doctrina balanceada, un mensaje saludable, Señor? ¿Cómo? Y esa pregunta la hacemos muchas veces. Dios, claro, me dio la respuesta esa vez. Y es de eso que vamos a hablar esta tarde, donde, hermanos, uno quisiera, todos queremos estar en la iglesia correcta, ¿no es cierto? Y todos quisiéramos estar en la iglesia perfecta, también, ¿no es cierto? Todos queremos tener una iglesia que no tenga, que haya que apuntar con el dedo, que nos apunten o apuntar nosotros, donde todo esté, hermanos, de una manera linda. Y hay iglesias que son lindas, hay iglesias grandes que se han desarrollado y han crecido, y hay iglesias también que pues solo son problemas y problemas y problemas. Entonces, y uno se pregunta, ¿qué hicieron aquellos o qué hacen aquellos para estar donde están? ¿Y qué dejaron de hacer aquellos porque nunca pasaron de lo mismo? Y a veces uno, pues cada quien, si yo preguntara aquí, somos 50, van a dar tal vez unas 50 opiniones, 40 opiniones distintas, donde cuáles serán las cosas, hermanos, que hay que hacer o dejar de hacer para uno, pues, formar, o uno hacer, o uno tener esa iglesia. A toda la gente le gustaría tener cierta iglesia, o tener cierto ministerio, o tener ciertas actividades, o que hubiera esto, o que hubiera lo otro, o que si se manejaran las cosas de este modo, o si hubiera tal departamento, o existiera algo para este grupo de personas. ¿Verdad que todos pensamos así? Digan amén, porque es cierto, es cierto. Esta es la introducción del mensaje, no he empezado a predicarlo, así que no tengan miedo. Pero todos nosotros tenemos una iglesia ideal en la cabeza, ¿no es cierto? Todos tenemos una iglesia ideal donde debería de hacerse así o asado, o yo me acuerdo de aquella iglesia tal donde yo estuve y era aquí, tenían allá, pero el asunto es cómo llegaron ellos ahí, pues. Aquellos que lograron esas metas, esos logros espirituales, esas bendiciones tremendas, esas conquistas espirituales. ¿Sabe? Gran parte tuvo que ver con cuánta gente se estuvieron dispuestos a pagar el precio. Digan amén otra vez, por favor. Voy a dar $1 por cada amén, ¿ok? Así es que pónganse truchas. No. O sea, mucho tiene que ver, hermanos, o gran parte tiene que ver con qué tanto nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Porque es bonito llegar donde ya todo está hecho, pero ya alguien pagó un precio. Es bonito que hayan programas y que haya esto y lo otro, pero ya alguien pagó, está pagando el precio. Amén. Deberían hacer así. Por eso muchas veces en los trabajos seculares, en los trabajos así seculares, hermanos, usted va y le dice al jefe, fíjense, por ejemplo, jefe le dice, vaya, que el hermano Fabio es jefe. Jefe le dice, ¿por qué no hacen las cosas de esta y de esta manera? ¿Por qué no inventa, jefe, este método de hacer así, así, así? ¿Sabe lo que Pablo le diría? Alguien le dice así. Te voy a leer la mente de Pablo. ¿Sabe lo que
manager le llegara con un excelente plan a Pablo. Entonces Pablo le diría, pues entonces hacelo. Buena idea, hazlo. Ponlo en práctica. Muchos jefes así son. Cuando alguien llega de la idea, mire jefe, para que no perdamos, ¿qué tal si chequeamos esto y lo otro? Y el jefe dice, ¿sabes qué? Hazlo entonces. Buena idea, hazlo tú. Por eso mucha gente a veces no da sugerencias a los jefes porque dice, le doy sugerencia, Pablo me va a poder aquí hacerlo, a lo mejor lo dejo ahí nomás, a mí me va a poder hacerlo. Pero en la iglesia es igual, y uno pensando en eso, hermanos, Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué el desarrollo? ¿Por qué el desarrollo? ¿Por qué arrancones y no arrancones? ¿Por qué pasa? Mire, muchas veces nosotros tenemos todos ideas, todos tenemos deseos, buenos deseos, excelentes deseos, y qué bueno tener los deseos. Hay que soñar y hay que creerle a Dios y confesar con Dios y adorar a Dios con todo el corazón. Pero fíjese que la iglesia al principio, la iglesia de Corintios específicamente, al leer Corintios, la primera epístola de Corintios era una iglesia llena de cosas, problemas grandes. Si usted ha leído 1 de Corintios, puede darse cuenta de la clase de iglesia que era la iglesia de Corintios. Era una iglesia muy difícil. Entonces, era una iglesia que también era muy espiritual. Era una iglesia donde había muchas actividades espirituales, donde Dios se movía de una manera especial. De los dones, habían dones de profecía, dones de sanidad, dones de discernimiento. Y Pablo les escribe a los corintios y les explica cómo ellos deben de desarrollar los dones de la iglesia. Si usted lee el capítulo 12 de 1 de Corintios, ahí el apóstol Pablo les escribe, les explica y les glosa cómo la iglesia debía desarrollarse, cómo deberían ponerse los dones y practicar los dones de la iglesia. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice lo siguiente en el capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 31. Cuando termina con el capítulo de los dones, termina con este verso. El verso 31 del capítulo 12. ¿Dicen todos amén cuando lo tengan? 12:31 de 1 de Corintios. Dice: procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles serán esos dones mejores? Profecía, fe, sanidad, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu. ¿Cuáles serán los mejores dones? Bueno, cualquiera de esos puede ser un buen don, no todos son buenos dones. Pero entonces Pablo dice: procuren, busquen, deseen, anhelen, prepárense, busquen los mejores dones. Mas yo os muestro un camino más excelente. Fíjense que mientras la iglesia de Corinto se preocupaba por métodos, por dones, por ciertos logros, porque los logros son buenos, los logros son necesarios, los triunfos son necesarios, el comprar un templo es necesario y es bueno, digamos amén. Y nosotros lo vamos a comprar en un día de esto, primero Dios. Es bueno, hermanos, hacer aquí y allá, ir y venir, comprar, vender, tener esto y lo otro. Es bueno tener dones, es bueno que haya el mover de Dios en la iglesia y en nuestras vidas. Pero Pablo dice: yo les muestro un camino más excelente. Así dice, ¿verdad? Yo os muestro un camino más excelente. Y aquí es donde entra la gloria del Evangelio. Aquí es donde entra lo que hace diferente al cristiano. Aquí es donde entra lo que nos hace a nosotros distinto. Donde dejamos de ser una religión más y venimos a ser la iglesia de Cristo. Donde dejamos de que nos gobierne nuestro espíritu o nuestras intenciones y que nos gobierne el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Ustedes desean cosas buenas, dice Pablo. Está bueno. Está bueno que quieran hacer esto y lo otro. Está bueno que logren cosas materiales y espirituales. Está bien. Pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Aquello es bueno.
Pero esto que le voy a mostrar, dice Pablo, es más excelente todavía. Y luego comienza en el capítulo 13 y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.